Julián Ríos, perfecto, llegó. Hola Bendiame, ¿qué chicos, ¿cómo podemos compartir? están? Miren, disculpen la demora, estaba con problemas de internet, no me anda la conexión de internet y bueno, estuve llamando a Arnet y cargando el wifi del vecino, pero no llega. Y bueno, entonces estoy con el celular dándome internet, digamos, o sea, así que bueno, por eso por ahí si ven que desaparezco es porque me baja la señal, es eso nomás, digamos, pero lo que voy a tratar de hacer es apagar la cámara, entonces no consume tanto internet y bueno, y proseguir con la clase. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, se escucha Bueno, perfecto. perfecto. Bueno, les quería comentar y pedir disculpas nomás. Entonces voy a apagar un poquito la cámara, activamos la cámara activate tu voz, Gianluca, y arrancamos, vamos leyendo. Yo voy a apagar la cámara para ver si consumo un poquito menos de internet. Bien. Bueno, Yo tengo activa mi cámara, no se me ve. ¿cómo? Yo tengo activa mi cámara, no se me ve a mí. Eh, no, pero espera, voy a agrandar la imagen, pero yo me voy a detener mi cámara. Activar la cámara de los participantes, ¿están ustedes activos? No te logro ver a vos nomás. Ahí me ven, chicos. Ahí me ven. Ahí estás, Sí, ahí me dice ahí rojo. estás. Perfecto. Bien, ahí me están llegando. Perfecto. Bien, profe, estábamos hablando con los chicos el tema del práctico, que no todos recibieron el material. Entonces, bueno, pasé nuevamente yo mi mail acá y los chicos me están escribiendo para mandárselo después de clase, para que todos tengan el mismo práctico. Sí, Juan Martín, sí, me llegó el tuyo, me llegó. Bien, el cuadro de Bueno, rugby, sí. Renzo, yo puede me ser, ahorré los sí. comentarios por las dudas, así que yo soy muy de River, les aviso por las dudas, ¿no? Víctor Frutos, sí, Víctor, sí lo tengo. A ver, Bueno, no, no, en esta Gianluca, parte no sé no. si vos tenés el Dame un power a segundo, lo mano. descargo. Dale, no hay problema. Ah, bueno, como para que lo gestiones vos, porque yo me voy a quedar yo me voy a quedar sin internet si hago, bueno, estamos en las manos de Gianluca hoy. Él Víctor, es el sí, tu mail me DT. llegó también hoy. Hoy más temprano me llegó tu mail. No tuve tiempo de responderte, te pido acá públicamente disculpas, pero todos los mails van a ser contestados. Estoy abriendo el Power, chicos. Ten un poquito de paciencia que estamos adaptándonos con la profe. Pero bueno, los que pudieron ver el material, quieren compartir algo, alguna duda, algo que no se haya entendido en la clase pasada y repasamos ahora.
Está cargando, chicos, el power. Lau, ¿seguís en línea? Bien, bien. Chicos, el material, el programa, ¿pudieron ver? ¿Pudieron leer algo, adelantar algo? El material de la segunda clase que enviamos con el trabajo práctico, ¿alguien vio algo? Bien. Sí. Ahí ven la pantalla, chicos. Este es el power de la clase pasada, por eso es que lo estoy adelantando. Si alguien quiere repetir algo, repasar algo, me dice que paremos y paramos, ¿sí? Bien. Acá habíamos quedado la clase pasada, sí, en los instrumentos de política comercial, el rol que toma el Estado frente al comercio exterior. Habíamos explicado que hay dos tipos de posturas que puede tomar el Estado, tanto como proteccionismo o librecambismo, digamos. ¿A alguien le quedó alguna duda de eso? ¿Quieren que avancemos? ¿Me dicen? Perfecto, avanzo entonces. Mm. Estos son los ejemplos de aranceles, así que esto avanzo nomás, chicos. Hola, Fernando, buenas tardes. Sí, Rodolfo.
Bien, Claudia, ¿algún ejemplo que tengas en mente para los tipos de aranceles mixtos? Sí, ahí vamos a poner ejemplos. Cuando nosotros trabajamos con aranceles ad valorem, Gianluca había explicado que era un porcentaje. Cuando uno hace una exportación o una importación, siempre tiene un valor de referencia que se denomina valor en aduana. Reitero, cuando uno hace una importación o una exportación, siempre tiene un valor en referencia que se llama valor en aduana. Sobre ese valor en aduana se aplica un impuesto que va de manera porcentual. Ejemplo, yo tengo un valor en aduana de una factura que dice que mi producto vale $1.000, sobre eso le aplico un porcentaje del 20%. ¿Cuánto sería? Calculen. 20% de $1.000. 1200, ya dicen los chicos, le agregan ya directamente. Bueno, 200, ahí está. Bien, Nicolás. Está bien que ustedes ya dijeron el valor total. Ese $200 más es un porcentaje. Ese es un método de cobrar, es un tipo de arancel ad valorem. Es decir, ese 20% que me va a representar en este ejemplo $200 es un arancel de tipo ad valorem. Yo tengo un valor de referencia, $1.000. Sobre ese valor en aduana, ¿cómo se me va a cobrar el arancel ad valorem? De manera porcentual. Si yo le pongo otros ejemplos, pero que no son de comercio exterior, yo tengo miedo que ustedes se confundan. Sí, estamos grabando la clase. Yo tengo miedo que ustedes se confundan, pero por ejemplo el IVA, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, son impuestos que son de tipo porcentuales. ¿Se entiende? Ustedes saben que el IVA es el 21, ganancia 35, etcétera, etcétera. Estos son impuestos internos, yo por eso no lo pusimos como ejemplo. Yo lo único que estoy ejemplificando acá es la manera porcentual de aplicarse. En este caso, el porcentaje puede variar, depende del producto. Puede venir una ley que modifica un impuesto, pero lo que estamos acá explicando, el ad valorem, está escrito en latín, significa sobrevalor, lo que significa que se aplica de manera porcentual. Siempre el cobro de este impuesto de tipo ad valorem, en el primer caso, es de manera porcentual. ¿Cómo? Sobre un valor de referencia puesto en aduana de la mercadería, yo le aplico el 5, el 10, el 8, el 22, el 35, como los cereales. Siempre porcentaje. Ese porcentaje puede variar en Jeremías, Soto, sí, o sea, depende del producto, hoy viene una norma, me varía un impuesto. Sí, acá lo que necesitamos tener en claro es la forma de aplicarse porcentualmente. Ejemplo, un 20% sobre un valor que dijimos $1.000. ¿Está claro? Si está claro ese ejemplo de valores, seguimos con el específico. Ok, bueno. El criterio específico es aplicar una unidad fija. Es otra manera de cobrar. Estoy leyendo lo que van escribiendo, por eso me freno en la explicación, porque por ahí me están preguntando algo que no expliqué anteriormente. Bueno, acá Juan Martín pone un ejemplo en específico, dice, se impone en términos de cargas o cobros monetarios específicos por unidad física de producto. Por ejemplo, $100 por tonelada métrica de la mercancía. Está perfecto el ejemplo. Acá lo que hace en el criterio específico, el punto 2, es cambia la manera de cobrarse. En el primero dijimos que era porcentual, en este es una manera fija. Pensamos de nuevo en el ejemplo de los $1.000 de valor del producto puesto en aduana. En este caso, una manera específica sería aplicar un valor fijo,
como su nombre lo indica, fijo, específico o permanente, en función de el peso, el volumen, la cantidad, cada tantos dólares. Entonces, una manera específica sería, cada $1000 la aduana cobra $100, o cada 100 toneladas o 10 toneladas la aduana cobra $1, o cada metro cúbico de producto la aduana cobra $1. ¿Se entiende? La manera de cobrar no es porcentual, sino cambia la unidad de medida en la que se cobra. Específica se llama. ¿Quedó claro? Lo que decís, bueno, perfecto. Ahora le voy a explicar la mixta y el ad valorem. Me pregunta Nicolás, no sé qué me preguntás, Nicolás, que explique de nuevo el ejemplo o que vuelva a explicar qué es el ad valorem. ¿Qué es el ad valorem? El impuesto ad valorem ad valorem significa sobrevalor, significa un porcentaje sobre un valor, eso significa ad valorem. ¿Cómo se cobra? De manera porcentual. El primer caso, dijimos, es de manera porcentual. La aduana me va a cobrar de manera, en porcentaje, me va a decir, sobre tu valor, sobre tu factura de exportación, yo te voy a cobrar un 5%, un 10%, un 20%, un 30%. Ese es el método ad valorem. El método específico, sobre la factura que yo tengo, sobre la misma factura que yo tengo, la aduana me va a decir, yo te voy a cobrar por estos $1000, cada $1000 te cobro $10. O cada tonelada yo te cobro $5. El método de cobro es lo que se modifica. Específico sería fijo. ¿Mm? El tercer método que dice mixto es la combinación de los dos. Hay casos en los que determinados productos que son muy especiales, una parte se cobra ad valorem y puede tener otro impuesto que a su vez que es específico. ¿Por qué? Porque conviven dos impuestos. El tercer caso son casos especiales en donde un producto tiene, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Muchos productos provenientes de asiáticos, muchos de China, tienen que pagar impuestos adicionales porque tienen subsidios desde China. Entonces eso hace que al llegar a nuestro país o a cualquier país se ejerza algo que se llama competencia desleal. ¿Por qué? Porque ese producto está artificialmente bajado el precio, entonces genera un deterioro en el mercado donde va a parar. Ustedes vieron que los chinos inundan el mundo con productos. En muchos casos esos productos tienen asistencias del Estado, de empresas que hacen que el comercio se tergiverse y se vuelva desleal. Entonces, cuando cada país, luego de una investigación, determina que tiene artificialmente un precio extremadamente bajo, le puede aplicar un impuesto adicional. Y en ese caso, conviven estos dos impuestos, el ad valorem, que ya tiene el producto de por sí, y el específico porque se le está cobrando un ajuste. Son los únicos casos en los que conviven los dos impuestos, chicos. Bueno, ¿se entendió? Miren, el 90% de los impuestos del mundo en comercio exterior se cobran con el criterio ad valorem. El criterio que utiliza Argentina es el ad valorem, es decir, porcentual. Excepcionalmente se utiliza el específico y en casos más que excepcionales se utiliza la combinación de los dos, donde se unen por determinada situación especial. Bueno, me alegro. Perfecto. Que haya quedado claro, digo. ¿Alguna otra pregunta que nos hagan? Ok, andamos. Seguimos. Bien.
Bien, acá llegamos al práctico que se lo envié por mail a los alumnos que me habían escrito. Sí, como le dije anteriormente, tenía alrededor de 7 o 10 correos electrónicos. A eso se lo envié. ¿Alguno lo pudo hacer? ¿Tiene alguna duda, consulta, algo? Roy dice que hizo, capaz que le ponemos un micrófono y Roy nos cuenta. Animate, Roy, por favor. Perfecto, estaría buenísimo. Dale, Roy. Ahí te vamos a activar el micrófono. Te vamos a activar el micrófono más, Roy. Sí, te vamos a subir un punto por la valentía. Ya mismo No importa, contanos. ya lo noto. Acá ya tiene 50 centésimos por lo menos, seguro, subamos un punto, dice. Le activamos el micrófono al compañero Roy como para que nos pueda contar qué es lo que analizó, lo que pensó él sobre el punto 1. Hola, Roy. Ahí estás activo, Roy, tu micrófono. Hola, ¿se me escucha? Ahí Perfecto. está. Perfecto. Bien, te damos la palabra, Bien. Roy. Sí, lo que llegué a hacer es el punto 1, que se refiere, la pregunta dice qué rol asume el Estado, y bueno, se refiere al rol proteccionista o de libre comercio. Lo que hice fue explicar cada uno de los dos, y luego en la 2 pregunta cuáles son las principales acciones que realiza el Estado que definen postura, pero no sé a qué se refiere, o sea, no sé si seguimos hablando del proteccionismo o qué, no pude hacer eso. Totalmente, totalmente. Ahí lo que te pregunta es qué tipo de acciones realiza, por ejemplo, estamos hablando de Argentina. ¿Qué tipo de acciones toma Argentina para tirarse más para el proteccionismo o para el libre cambio? Eso ya quedaba a criterio de ustedes, digamos. ¿Qué rol crees vos que toma la Argentina en ese tipo de posturas? Cuando se refiere al Estado, ¿se refiere a Argentina en específico o a los estados? Porque en ese caso, en la 1, dice qué rol asume el Estado frente a... Ahí tengo que escribir por Argentina o los estados en general. Vos podés tomar el ejemplo que quieras, por ahí el más conocido, donde uno se siente más, bueno, de tener un conocimiento, es Argentina, que es el que siempre por ahí ponemos para ejemplificar, perdón. Pero vos podés tomar el ejemplo que quieras. Bueno, leíste un artículo, escuchaste algo en la televisión de que tal país tomó tal medida y que a vos te indica que se orientó hacia el librecambismo o hacia el proteccionismo. O sea, claro. Tenés un universo de posibilidades acá que trabajar. Yo pensé que había que explicar los dos roles, proteccionista y libre comercio, no poner a Argentina, por ejemplo, como ejemplo. El ejemplo que vos quieras, en realidad, es cualquier país. Claro, entiendo. Bien. Y por ahí las principales acciones es, nosotros dijimos, me meto un poquito de nuevo a recordar, las acciones son, vieron las restricciones que dijimos, o sea, las que repetimos recién. Vos te das cuenta que un estado es más proteccionista cuando tiene más restricciones de las que vimos de tipo arancelaria en alguna de las tres posibilidades, o cuanto más restricciones no arancelarias tiene, que eran todas las certificaciones, requisitos burocráticos, trámites, cupos, cuotas. Claro. Entonces, cuanto más cargado está de ese tipo de restricciones, de cualquiera de las dos clases sea, más te va a dar la pauta que es más liberalista o más proteccionista. Y claro, usted dijo que había como 64 restricciones o algo así. No arancelarias. Vos tenés las arancelarias y las no arancelarias. ¿Cuántas decís que dije? Creo que eran 64, pero no, eran más de... Nada, ya me olvidé.
100, No, eran muchas más. O cuando bajemos a 120, 64, 127. yo le pago, no 120. sé, le pago un asado, porque quiere decir que bajamos a la mitad, le pago un asado al curso. Sí, un poquito peor estamos. El doble eran, hasta el 2019. Claro. Sí. Perfecto, Ujú. Roy. ¿Alguna otra duda, consulta sobre el trabajo? Parece que no. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar o que hizo o que buscó algún ejemplo o que pensó algo y lo quiere comentar? Estamos acá, ¿eh? Ahí el Juan Santiago quiere hablar, profe, le das el micrófono. Ahí ya le damos el micrófono a Juan. Esperen que estaba pasando. Juan, ahí ya le damos a Juan Santiago. Muchas gracias, Roy, Muchas gracias por participar. porque te escuchamos la voz y entonces parece que... Tenés Ahí ya un... te activo el Por favor. micrófono, Santiago. Gracias, Roy. Santiago, ¿estás habilitado? Profe, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que más que nada se me viene a la cabeza el ejemplo que es nuestro país, digamos. Creo que más que nada en todos los países pasa que la postura de libre cambio de proteccionismo se da de acuerdo a los gobiernos y a la forma de gobernar que tiene cada uno de esos gobiernos. Por ejemplo, como lo fue el gobierno pasado, quizás se tendía más al libre cambio, un poco más de libertades a la hora de importar, un poco más de sacar la soga al cuello, y tanto como el gobierno de Cristina Fernández como este gobierno, lo que se buscaba más que nada era el proteccionismo y lo que se habla del gobierno de lo de activar la industria nacional. Y como puse ahí en el chat que las principales acciones que hace el Estado que definen posturas son más que nada las políticas con respecto a hacia los impuestos y hacia la línea de burocracia que hay que seguir a la hora de importar un producto o de exportarlo, digamos. Perfecto. Perfecto. Ujú. Bueno, sí, Perfecto. es así, Santiago. Lo que le comentaba en la clase pasada era que si bien nosotros tenemos un nivel de proteccionismo importante de hace, yo le decía, de la década de los 90, prácticamente 30 años, que no llegó a transformarse en una orientación al libre cambio. Lo que se disminuyó, por ejemplo, en la gestión anterior, es el nivel del proteccionismo. O sea, se bajó un escalón en cuanto a nivel de restricciones, pero no llegamos a pasar de categoría, digamos, o sea, porque por ahí o no nos dio el tiempo o una cuestión de un proceso de 4 años no fue suficiente, porque en el mismo proceso hubieron redirecciones. Yo no sé si ustedes recuerdan, acá no estamos haciendo ningún análisis político, estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de la política comercial, que es la acción del Estado en comercio exterior. No sé si ustedes recuerdan que a principios del 2016 se habían bajado todos los derechos de exportación, o sea, todos los impuestos para exportar de los cereales, de la soja, del trigo, de la cebada. Se hizo un proceso de eliminación, que estaban al 35%, se bajaron el del 90% de los cereales, quedó la soja nomás con un poquito de retención. En el 2019 se revierte esa situación, o sea, el mismo gobierno modifica su misma acción de 3 años anterior y eleva de nuevo los derechos de exportación, vuelve a aumentar esos derechos de exportación. Hasta la situación actual, bueno, que se volvieron a ajustar en esta gestión, pero nosotros vemos de distintas acciones, pero no dejaron de ser nunca, chicos, un esquema proteccionista. El nivel de protección pudo haber tenido un escalón menos
menos, pero nosotros le estoy diciendo que las 127 medidas son del año 2019. El estudio que se hizo de las 127 restricciones no arancelarias son del año 2019. Entonces nosotros tenemos un marcado perfilamiento hacia el proteccionismo. Muchos países lo tienen, o sea, esto no es ni bueno ni malo, son características. Rusia es súper proteccionista. Estados Unidos tiene momentos de apertura, pero tiene momentos de proteccionismo enorme. Ahora, la gran pelea que tiene con China, esta pelea comercial, es porque, en definitiva, lo que estaba pretendiendo Estados Unidos es que sus empresas dejen de producir en China y vuelvan a producir a territorio americano. Entonces, tenés muchos ejemplos de países que son muy proteccionistas en determinados rubros o en determinados sectores, y después tenés otros que son más históricamente más liberales y bueno, tienen su conducta, digamos. Ujú. Sí, sí, todo lo que van diciendo, o sea que es cíclico, están comentando todo, es verdad todo, es verdad. Lo que pasa que en determinados momentos se va orientando un poquito más eh, a un rol comercial del Estado, pero no llega en los últimos 30 años no llegamos a saltarnos de un punto al otro. Simplemente se fueron los niveles de proteccionismo teniendo distintos matices, eso es lo que yo les quiero decir. Que tampoco, o sea, estos dos modelos son viejos como el mundo, digamos, o sea, no, primero no son extremos, no hay ningún país que sea extremadamente liberal ni uno es extremadamente proteccionista, porque no existen más. O sea, Cuba ya no existen más las Cubas, digamos, o sea, los países ya no viven aislados absolutamente en lo comercial, en el intercambio, en los acuerdos comerciales, en un montón de cuestiones, no viven más aislados. Hay países que por ahí tienen más marcadas que otros estas orientaciones, y evidentemente a algunos países les funcionan, a otros no tanto, pero no son ni buenos ni malos, son las políticas comerciales que existen en el mundo, digamos. Así que bueno, Bien, avanzamos. bueno, para ¿Alguna? no hablar tanto nosotros. Bien, Bueno, esto acá un poco en realidad es pensar los instrumentos de política comercial son los que habíamos hablado al principio, o sea, las restricciones. ¿Cuáles son los instrumentos de política comercial? Las restricciones que usa un Estado, que son bajas o son altas, y ahí te das cuenta si es más orientado al proteccionismo o más orientado al liberalismo. sí, este práctico yo no le mandé, lo había sacado de la filmina porque era más de lo mismo que habíamos visto anteriormente, Claro, sí, sí. por eso. Lo que pasa es que es difícil mandarle si no por ahí bueno, esto lo enganchamos en la clase de hoy que arrancamos con el otro Power. Acá terminamos la clase pasada y Ahí tendríamos ya, que colocar el otro. ahí ya pongo el otro power. Dale, dale, dale. Ahí yo pongo el silencio. Dale. Ahí está cargando el power, chicos.
pasar entonces, todos los que están acá me mandaron el mail para que yo les pueda mandar el material. Les pedimos que nos manden los mails porque es difícil mandarle nosotros el material porque la verdad que no nos pasaron, pedimos, pero bueno, no nos pasaron un listado actualizado de mail, así que por favor le vamos a mandar este material que terminamos ahora a todos, es la idea. Y tenemos un material digitalizado, pero se nos dificulta por ahí, o armar un grupo de WhatsApp, dice Eso le iba a plantear yo, si quieren armar un grupo de WhatsApp. y sería mejor. precisamente, Sería mejor. Ajá. Bueno, ahora cuando termino la clase yo pongo mi número acá, me hablan y yo armo el grupo. ¿Sí? Bueno, sí, armamos el grupo, estamos los dos, entonces vamos contestando. O sea, todo lo que contestamos los contestamos siempre con copia, Gianluca o yo, para saber, porque son muchos ustedes y entonces, como para que por ahí no contestar dos veces lo mismo, o por ahí, entonces les pedimos que si por favor nos pueden mandar todo con copia y nosotros también siempre les contestamos con copias porque son muchos. Perfecto. Perfecto, Víctor. Bien. Yo voy leyendo el chat, por eso voy contestando en voz alta, entonces Bueno, sí, está bien. no estoy hablando Bien. sola. Globalización y Por niveles ahora de no se presentó la gatita porque está descansando, así que en cualquier momento viene. Está bien. Ahí se ríe nadie, ahí sí. Perfecto. Bien, arrancamos, chicos. Bueno, arrancamos, licenciado Gianluca. Bien. Globalización y niveles de integración. ¿Escucharon alguna vez la palabra globalización? ¿Leyeron alguna vez algo? ¿Se le viene algo a la cabeza cuando escuchan esta palabra? Sí, dicen todos. Sí, perfecto. Sí. Buenísimo. ¿Alguno quiere agarrar el micrófono? ¿Quiere compartir algo que sepa, algo que haya leído? Suma punto. Perfecto. Víctor Nicolás. Perfecto. Damos el micrófono a Víctor. Voy anotando lo que van Sí, participando. Roy y Juan Santiago ya tienen 50 centésimos a favor. Ahora. Y ahora Víctor. Perfecto. Ahí te damos el micrófono, Víctor. Si quieren la cámara también, ¿eh? Juez 50, dice Con 0,50. cámara ya es un punto entero. Con cámara ya es un punto, ¿eh? Bueno, activo el micrófono. Perfecto, activarle la. No, bueno, está bien, por eso les pregunto si le activo la cámara. Activo el micrófono nomás, Víctor. No te vamos a criticar el desorden, así que dale. Ahí está el micrófono, Víctor. Estamos todos iguales, así que no. Perfecto. Bueno, quería decir que globalización vendría a ser como el proceso internacional, que se produce a nivel internacional, en el que cada país a su medida se relaciona con el otro e influye, ya sea cultural, políticamente, económicamente. Y lo de los niveles de integración, eso sí que no lo escuché, pero supongo que sería qué tanta influencia o qué tan involucrado en el ámbito mundial, en la escena mundial, está un país. No sé si es eso. Sí, globalización, sí, lo primero que dijiste, sí, está perfecto. Perfecto, sí, Sí. globalización es el entorno, la manera en que se relacionan los países, sí, como dijiste, tanto políticamente, socialmente, culturalmente, económicamente, sí. Eso justamente lo que dijiste está perfecto. No sé si Claudia quiere agregar algo.
Aclarar nomás que por ahí los niveles de integración no es tan así, Víctor, pero bueno, eso lo vamos a explicar en una segunda etapa. Tiene que ver por supuesto que tiene que ver con la globalización y con la interconexión, pero es un poquito más, tiene que ver con otras cuestiones. Así que eso lo vamos a ver como que en dos momentos. Vamos a trabajar primero sobre la globalización y después vamos a trabajar sobre los procesos y niveles de integración de los países. Así. Ahora le dio intriga, dice. Perfecto. Bueno. Bien, como decíamos, la globalización es un proceso de integración mundial, ¿sí? En los ámbitos económico, político, social, cultural, que esto justamente está haciendo que el mundo esté cada vez más interconectado. Perfectamente lo dijiste, Víctor. ¿Sí? ¿Por qué está más conectado, como dijimos anteriormente, económico, político, social y culturalmente? Por lo siguiente. Ahora, un segundo. En lo económico, porque justamente se abren nuevos mercados, ¿sí? Se propicia lo que es el libre comercio, con el objetivo de juntar, de interactuar, interconectar lo que son las economías nacionales e internacionales. ¿Sí? En lo político, porque justamente se establecen reglamentos que definen un orden, ¿sí? Delimitan un derecho, una obligación y las libertades al comercio exterior en este caso. ¿Sí? Y en lo cultural se interconectan porque justamente se intercambian costumbres, valores, tradiciones y demás, todo lo que sea relacionado a la cultura. ¿Sí? La globalización tiene ciertas características. ¿Sí? En este caso yo nombré 7, pueden haber más, si buscan pueden encontrar más. ¿Sí? Yo nombré 7. Si quieren alguno participar, comentar algo que se le viene a la mente cuando ve esta filmina, no hay problema. Yo paro, le doy el micrófono y seguimos. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien, bien. Decía entonces, las características de la globalización, la primera es el libre comercio. ¿Por qué libre comercio? Porque a medida que va creciendo la globalización, eso fomenta al desarrollo de las industrias, de los productos, servicios, ¿sí? Y también aumenta y fomenta el desarrollo de las interconexiones de los países con los demás países dentro de un continente o dentro de otro continente también. ¿Sí? Otra de las características es la industrialización, ¿sí? Porque la globalización impulsó, ¿sí? El continuo desarrollo industrial en los países más desarrollados, ¿sí? También, a su vez, ayudó muchísimo lo que es la globalización a los países que estaban justamente en vía de desarrollo. ¿Sí? Perfecto. Bien, está escribiendo Jeremías. Si tiene alguna duda, si paro, después sigo. Hacemos silencio nomás porque estamos viendo por ahí los que van escribiendo, entonces no sé si dejamos pasar lo que escriben, después se nos pasan poder responderles. Bueno, perdón, ahí le contesto a Jeremías. Sí, Jeremías, es un tratado con el libre comercio, es un tratado comercial. Lo que pasa que eso es lo que decimos que viene en niveles o procesos de integración, sería como el tema siguiente. Pero es correcto tu conocimiento del tema. O sea, nosotros estamos hablando ahora, Gianluca está hablando de globalización. Es correcto lo que decís del libre comercio. Ahora lo continuamos y te damos el micrófono. Suma punto. Bien, bien. Entonces decíamos las características, nombramos el libre comercio, la industrialización. Después viene también lo que es el sistema financiero mundial, ¿sí? Porque luego de la globalización, el sistema financiero se internacionalizó, ¿sí? Se crearon varias instituciones como ser el Banco Mundial o lo que sería el Fondo Monetario Internacional,
¿sí? Con el objetivo justamente de tomar decisiones, de controlar el libre comercio, ¿sí? De tener ciertas relaciones entre un país y otro, ¿sí? Por eso justamente forma parte de la característica de la globalización, ¿sí? Bien. Otra de las características es la conectividad de las telecomunicaciones, ¿sí? Gracias a la globalización, hoy en día estamos todos sumamente conectados, sumamente al alcance de nuestras manos, tenemos toda la información, ¿sí? A algunos se le ocurre algún ejemplo, algo de lo que sea telecomunicación en cuanto a la globalización. De cualquier tema, puede ser el ejemplo de comercio exterior, puede ser algo de noticias. Viendo los chicos. Me están escribiendo, yo por eso paro y no me quiero pasar. Si alguno me hace alguna consulta o algo. Sí, yo estoy leyendo igual atentamente. Bien, el ejemplo. Bien, perfecto el ejemplo de Roy desde el alcance del celular. Yo justamente hoy pensaba y leía lo de, por ejemplo, lo de Lionel Messi, ¿sí? Gracias a la globalización, hoy en día nos enteramos en segundos, nada más llega la noticia y ya estamos al tanto. Muy distinto era hace años atrás, cuando, por ejemplo, Messi, por ejemplo, la semana pasada avisó que se iba al Barcelona. Hoy justamente en conferencia de prensa avisó que se quedaba una semana y nosotros estamos al tanto de todo. Años atrás, antes de la globalización, capaz que esa noticia tardaba, capaz que Messi se iba y se quedaba y nosotros recién íbamos a enterar cuando ya empezaba el torneo y lo íbamos jugando nuevamente en Barcelona. No íbamos a entender por qué. Sí, por eso justamente yo creo, en mi postura, que la comunicación y lo que es las tecnologías, las redes sociales y demás, fue un elemento fundamental de la globalización que hoy en día abre muchos caminos en cuanto a comercio exterior. También es muy bueno porque tenemos al alcance de nuestras manos, como decía Roy, desde el celular nosotros podemos ver todo. Podemos hacer comparaciones con productos de otros países, calidad, precio. Pongo otro ejemplo, hoy en el teléfono tenés las aplicaciones de, bueno, de Amazon, de eBay, de infinidades de apps donde vos podés ver algo que está, no sé, un producto chino que simultáneamente vos lo lees, ya lo lees traducido, ya lo lees en tu moneda y así miles de ejemplos. Esto de la pandemia es lo que hizo poner de manifiesto que la interconexión, la conectividad y las telecomunicaciones fueron, o sea, la vedette en este tiempo, por llamarlo de alguna manera, porque, a ver, nosotros, ¿qué es lo que veníamos sabiendo de la pandemia? Cuando veíamos todos los días la noticia de España, Italia, bueno, todo eso lo veíamos al instante. Entonces, eso si nosotros tenemos que elegir una característica, a mí por lo menos la que más me representa lo que es la globalización, es el punto 4, que es la conectividad y las telecomunicaciones. Entonces, tenés esta llegada al mundo, la globalización es una especie de derrumbe metafórico, por supuesto, de las fronteras. ¿A través de qué? A través de la comunicación, como dice Gianluca. O sea, Messi se puso a pensar y
y cenó con Suárez y ya todo el mundo sabe que se estaban yendo del Barcelona y ahora todo el mundo sabe que estaban negociando para quedarse y así. Infinidad de casos. Lo que pasa volvemos al tema de la pandemia. Sale una vacuna o un modelo, se está probando una vacuna, todo el mundo se entera. Todo el mundo se entera cuando vos mirás en internet cuántos casos hubo en Estados Unidos, cuántos hubo en India, Entonces tenés la información disponible, eliminando todo tipo de barreras físicas y tenés la interconexión donde vos decís un país hace una vacuna, la prueba en Argentina, la prueba en Brasil, la prueba en Estados Unidos, entonces tenés una manera de interconexión generado básicamente en este tiempo, es decir, el primer semestre del 2020, por la conectividad y las telecomunicaciones, porque no nos podemos mover ni a la esquina. Entonces, el mundo se siguió manejando y moviendo a través de las conectividades y las telecomunicaciones. Porque lo demás, si nosotros eliminamos todo lo otro, hubo un momento en donde no se importaba y no se exportaba nada, donde las empresas estuvieron paradas, donde los bancos, bueno, el sistema financiero seguía funcionando, pero para lo elemental. En la globalización económica, al no poder comprarse y venderse, el movimiento migratorio obviamente se frenó. El nuevo orden mundial quedó paralizado porque no teníamos, o sea, la recesión mundial que generó el COVID. Pero este punto, la conectividad y las telecomunicaciones, hizo la curva, así como hablamos de la curva de casos, la curva ascendente de llegada, y de impacto y de crecimiento. Muchísimos, el producto que más se compró en el mundo en este tiempo son las notebooks, son las computadoras, dispositivos para estar conectados, las tablets, celulares, para que todo el mundo pueda de alguna manera mantenerse en conexión a sus actividades y con el mundo, digamos. Claro, claro, por eso yo también por mi parte decía que es el punto más fuerte de lo que es la globalización, porque gracias a eso tenemos al alcance todo. Como dice Juan, dice, otra característica relacionada con la conectividad puede ser la omnipresencia o la instantaneidad de información, tal cual, tal cual, esa es la misma característica que cabe dentro de lo que es la conectividad y las telecomunicaciones. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo, consultar algo que no haya entendido? Bien, bien. Entonces hablamos de globalización, las características de la globalización y ahora venimos con lo que son las ventajas de la globalización. ¿Sí? Bien, yo voy a nombrar las que están ahí. Si alguno quiere agregar alguna, no hay problema, pide el micrófono, se lo damos, compartimos. ¿Sí? Las ventajas, las más importantes, yo anoté estas, que son la de libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial. Gracias a esta globalización tenemos el alcance y tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacer eh, compras, ventas al exterior sin tanto protocolo, sin tantos requisitos, ¿sí? Obviamente no es tan fácil como suena, pero gracias a la globalización mucho de eso se facilitó. ¿Sí? Antes de la globalización era casi imposible hacer ese tipo de comercio exterior. ¿Sí? Ahora un segundo. Bien, disminución del costo de producción es otra de las ventajas importantes, ¿sí? de la globalización. ¿Sí? También encontramos que hay mayor competitividad empresarial y de calidad de productos. ¿Por qué lo nombramos como ventajas? Porque al ver mayor competitividad, tenemos más posibilidades nosotros de elegir entre distintos productos de distintos países. En eso mismo podemos comparar la calidad, ¿sí? Podemos comparar precios. Sí, son las ventajas más importantes que trajo la globalización. Esto también de la mano de las telecomunicaciones, gracias a los celulares, computadoras, tablets, es como que tenemos ese acceso para hacer ese tipo de competencia, de ver la calidad de los productos, precios y demás. Sí,
Y ahí justamente el último punto, que es el desarrollo tecnológico, favorece justamente los niveles y a la rapidez de producción. Sí, hoy en día hay muchísimas tecnologías que facilitan a grandes escalas lo que es la producción de los productos, de los bienes, de los servicios y demás. ¿Sí? Ahí están haciendo una consulta. Bien. Claudia. Ya, yo estoy leyendo lo que dice José Antonio, que habla de que en los años 60 un grupo de países denunciaba el libre comercio como la imposición de una cultura dominante. Bueno, nosotros vamos a ver más adelante que hay organismos que surgieron después de la posguerra, a partir de los años 50, 1950, que vinieron a, de alguna manera, intentar regularizar las condiciones comerciales y de intercambio a nivel mundial. Apareció algo que se conoce como el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que hoy es la OMC, Organización Mundial de Comercio, y lo que intentó hacer desde su creación fue definir normas un poco más claras y más igualitarias en el comercio mundial y en el intercambio mundial. ¿Por qué? Porque en otras épocas tenían el comercio internacional, este intercambio, no era muy equitativo. ¿Por qué? Porque básicamente era entre los países hegemónicos, entiéndase Inglaterra, Portugal, algo de Holanda, sobre todo Inglaterra con sus ex colonias. Entonces ese intercambio no era muy justo ni muy leal. Entonces eso es lo que muchos países en ese momento pretendían, condiciones igualitarias de intercambio. ¿Por qué? Porque con sus ex colonias en algunos casos tenían tratamientos impositivos que eran muy ventajosos, pero para los países ex imperialistas. Entonces estas cuestiones se empezaron a ordenar en décadas, se empezaron a ordenar en distintos organismos multilaterales, se llama. Entonces empezaron a poner orden a este avasallamiento sobre las normas comerciales y también sobre la cultura, digamos, pero sobre todo sobre las normas comerciales, que en otro momento no estaban reguladas. La propiedad intelectual, no estaban reguladas las patentes, no estaban regulados el exceso de carga laboral, digamos, esto de la mano de obra, del costo de la mano de obra, y la cantidad de horas hombres trabajadas, digamos que determinados países tenían en sus economías de bajísimo valor de mano de obra muy calificada. Bueno, todos estos puntos no estaban regulados. El intercambio mundial de los servicios no estaba regulado. Entonces, el comercio mundial tenía y sigue teniendo un montón de grises y un montón de huecos que hay que regular y hay que clarificar y hay que, de alguna manera, equiparar la ventaja de los más poderosos con los menos poderosos. O sea, hoy 3, 4 países del mundo, los más poderosos, dicen, bueno, nosotros cerramos determinada importación de determinado producto, le ponemos una norma y hay un montón de países que no tienen a quién venderle su producción. Entonces, todo este tipo de decisiones que, de alguna manera, la decisión de un país impacta absolutamente en otros, en mayor o menor medida. O sea, no sé si se acuerdan que hace unos años nosotros no le vendíamos más limón a Estados Unidos. Bueno, todos los limoneros tucumanos se quedaron. El limón de Tucumán es Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de limón. Se cerró ese mercado, era uno de los principales destinos. Casi 10 años después se volvió a abrir. O sea, la decisión que tome un país afecta en lo comercial directamente a otro. A nosotros nos suben el impuesto al biodiesel en Europa, tenemos un problema para los productores biodiesel argentinos que les cuesta un montón ingresar al mercado europeo. Entonces, ejemplos como este vamos a estar toda la noche, digamos.
no es perfecto. Esto es como un matrimonio, chicos, o sea, no es perfecto. El comer, bueno, no es el ejemplo para ustedes, como un noviazgo, no sé qué ejemplo poner. No es perfecta la relación. La relación del comercio mundial está en permanente en un, podemos llamarla en un delicado equilibrio, donde todas las partes tienen que ir compensando permanentemente su conducta, su decisión, la aplicación de un impuesto, el intercambio, porque si no se genera un caos y siempre el que sufre las consecuencias es el país menos favorecido en potencialidad económica, en recursos humanos, en recursos económicos, en localización geográfica. Hablando mal y pronto, siempre se jode el más pobre, digamos. Bueno, Bien, eso en cuanto a las ventajas de la globalización. Sí, tenemos también lo que son las desventajas de la globalización. Bien, tenemos lo que es el intervencionismo extranjero. Si esto cuenta como el proceso de globalización, en ciertas ocasiones disminuye lo que es la soberanía nacional. Esto más que nada es, al decir que desvía las ideas nacionales, es como que desvía las pautas que se hacen dentro del país. Sí, también encontramos lo que es la pérdida de la identidad nacional que viene de la mano de esto, sí, que justamente porque son más poderosos, como decía la profesora, algunos países son más poderosos, tienen, está escribiendo Virginia. Eso fue por la Guerra Fría, preguntó Víctor. Hola, ¿me escuchan? pues le voy contestando, yo voy leyendo. Roy habla cuando se habla de comercio exterior e importación. ¿Podés decir comercio exterior nomás, Roy? Y de paso le aclaro todo, estamos hablando ya de una acción de ida y vuelta. O sea, no hace falta decir comercio exterior e importación. O decís importación, exportación, o decís comercio exterior que ya incluye a la posibilidad de las dos acciones. Eh, Podemos hablar también de Netflix, de los intangibles. Eh, Eso, sí. Respondí a la pregunta para que siga Gianluca. Se me congela la imagen a mí, no sé si es mi internet. Dios mío. ¿A ustedes se les congeló la imagen de Gianluca? A mí sí, no sé si es mi internet. Ah, bueno. Bueno, miren, son 20 y 20. Yo les propongo hacer un cortecito breve de 10 minutos nomás porque arrancamos unos minutos más tarde, por favor, 10 minutos nomás. Entonces, vemos si nos reconectamos a internet hasta las y 28, sí, hasta las y media.
Hola, ¿ahí me escuchan un poquito? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escucharon hoy? ¿De qué Sí, se escucha, profe. me estaban no, o sea, ¿no escucharon cuando empecé a explicar lo de la integración? No, Ah, bueno, hablé al Pepe un ratito. no, Ahí profe, se le vuelvo. escuchó, le diría más o menos hasta la mitad del recreo y de ahí se muteó y hasta ahora que habló no se le escuchó. Claro, sí, yo la verdad que en realidad corté la grabación porque me parecía de balde grabar, entonces pensé que puse en silencio y bueno, en el medio, y después volví y desactivé la grabación nuevamente y se ve que no sé qué pasó con el micrófono que quedó bloqueado, digamos. Bueno, ahora que me escuchan, retomo. Voy a tratar de compartir nuevamente mi pantalla y yo voy a retomar donde quedó Gianluca, o sea, explicar un poquito, dividimos los temas hoy en dos subtemas. Todo lo que era globalización, que lo explicó Gianluca, yo voy a explicar un poquito los procesos de integración. Ahí comparto un poquito la pantalla. Bueno, si ustedes no me escuchan, que alguien me escriba, por favor. Acá yo les contaba de la integración y les preguntaba qué entendían ustedes. Bueno, en el medio me contesté, bueno, di la clase, me parecía que había mucho silencio del otro lado. Retomamos. ¿Qué entendemos por integración? Siempre hablando desde el punto de vista de los países y de la relación entre los países. Entendemos por integración cuando dos o más países se unen, se ponen de acuerdo, se integran de alguna manera, como su nombre lo indica, entre sí con el objetivo de o para potenciar sus ventajas, es decir, aprovechar, optimizar los recursos naturales, los recursos geográficos, los recursos humanos, la mano de obra, la cercanía, aprovechar los recursos que tienen entre sí y disminuir las ventajas que pudieran tener también. Generalmente, los procesos de integración, es decir, el acuerdo, la unión, la integración de los países, de dos o más países, se hace entre países que generalmente, digo generalmente y no es siempre, generalmente se encuentran cercanos físicamente. Cuando dos o más países se unen, acuerdan. ¿Siguen sin escuchar? No escuchamos, me dicen. No, eso es que Ay, no sé qué se es. escucha, profe, se escucha por ahí por parte entrecortado, pero se escucha, se entiende. Sí, pues se pasa que es internet, porque yo también siento que se corta así, se corta. ¿Ves? Sí, el Mercosur puede ser, es uno de es uno de los niveles de integración. Bueno, básicamente voy a redondear la idea breve y concisa. La integración es cuando dos o más países, geográficamente cercanos o no, cuando dos o más países geográficamente cercanos o no, se acuerdan, se unen con el fin de obtener beneficios mutuos. Con el fin de obtener beneficios mutuos. Eso es en breve para optimizar el tiempo de conexión, lo que podemos decir de la integración.
Sí, el Mercosur es un proceso de integración. Lo que les quiero decir ahora, luego de esto, es que la integración genera efectos positivos y negativos, denominados creación, desviación de comercio, expansión. Eso se los voy a se los voy a explicar más adelante, pero los efectos genera efectos. La creación del comercio, la desviación y la expansión. Tengo miedo que no me escuchen como para explicarlo ahora, entonces les quiero ir diciendo cosas más cortitas y después vamos a retomar sobre esto. Y les voy a comentar que, bueno, porque yo escucho cortado, o sea, cuando vos me hablás, Gianluca, escucho cortado, digamos. Entonces, bueno, lo que les quiero contar ahora como para dejarlo de pie para la próxima clase es que la integración, esta unión de dos o más países que dijimos con el objeto de potenciar sus ventajas y disminuir sus desventajas, tiene distintos niveles o distintas etapas que tiene que ver con la profundidad de la unión que los países hacen entre sí. Es decir, algunos países deciden comprometerse mucho en la integración y que esa integración sea mucho más profunda. Otros países dicen, bueno, mi compromiso, mi nivel, mi profundidad de la integración va a ser menor. Entonces, de acuerdo a esa decisión que tomen los países entre sí, vamos a encontrar distintos niveles o etapas de integración, que son bastante largas de explicar y lo ideal sería tener muy buena conexión, pero les voy a explicar brevemente, les voy a dejar por lo menos los títulos. Estos niveles o etapas son básicamente, bueno, básicamente estas etapas. Encontramos una anterior, pero yo prefiero arrancar siempre en la zona de libre comercio, porque es en realidad a partir de esta zona es donde las etapas de integración de los países tienen importancia y tienen efectos positivos, tienen esa generación, esa creación de comercio, esa expansión del comercio que les hablé anteriormente, que son estos niveles o etapas. Zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria. Lo que dice José Antonio, el Mercosur puede ser, el Mercosur es un nombre que se le dio a un grupo de países que se integraron, pero el proceso o la etapa de integración en la que se encuentra el Mercosur se llama mercado común. Y de ahí se desprende el nombre. Mercosur es mercado común del sur. Dentro de estas etapas, el nivel de integración que tiene es el de mercado común. A ver, hago una pregunta. Ya nos quedan 10 minutos. Yo la verdad que prefiero que nos comuniquemos lo que queda por chat para poder escucharnos, al menos leernos completo. Y les voy a preguntar, les pregunto por chat de todas maneras. ¿Saben qué países, ya que hablamos del Mercosur y trajo a José Antonio el ejemplo, ¿saben qué países integran el Mercosur? El único dato que le puedo dar es que son 5. Bueno, sí, 5. A ver. Están escribiendo muy rápido. Hay algunos que están de más. Los limítrofes. Muy bien. Olivia, bien. José Antonio, menos Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela.
Bien, 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 bien. Están sabiendo, ¿eh? Eh. Bueno, tampoco le ponga, la rajaron, está suspendida Venezuela. La rajaron, pone uno de sus compañeros. Venezuela no está, bueno. Muy bien, bueno, pueden dar clase ustedes, ¿eh? Exacto, Jeremías. Muy bien, muy bien. Tienen razón, solamente voy a hacer una aclaración. Actualmente los integrantes son 5, uno tiene una suspensión, digamos, de tipo administrativa, que es Venezuela, y dijeron muy bien, mencionaron muy bien que los 4 países, los socios plenos o los socios originales, son Argentina, el burro por delante, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, que crearon el mercado común. Luego, con diversos tratados se realizó la adhesión de Venezuela como integrante. Está en proceso de adhesión en esa misma categoría Bolivia. Chile no tiene la categoría de socio pleno, sino tiene una categoría de socio, de adherente, pero no tiene el mismo compromiso. ¿Mm? Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Te parece muy bien, Jeremías. Venezuela formó parte de este grupo, pero está actualmente suspendida. Chile es asociado, exacto. Chile es asociado, Bolivia es asociado. Decir los limítrofes, hay que precisar los países limítrofes porque son muchos los limítrofes, que algunos no lo son. Tenemos Bolivia, tenemos Chile, que no son integrantes plenos. Bueno, muy bien, tienen bastante idea. Hay gente que a veces no tiene idea, digamos, bueno, ¿qué es el Mercosur? En el nivel de integración se encuentra en un tercer o cuarto estadio. Hay autores que dividen mucho más estos niveles y etapas. Por ahí tratamos de simplificar en las características más importantes de un punto a cada uno. ¿Sí? Miren que las clases quedan grabadas, entonces acá uno puede ir al botón rojo, dijo el presidente, ir a mirar las grabaciones y ver qué escriben, cuántos participan, de la lista larga que son, cuántos participan, quiénes no mandaron los mails pidiendo material, quiénes no se reportaron. Todo esto va a ser tenido en cuenta, afirmativa. Sí, del mail le quería preguntar si iba a mandar también ahí los PowerPoint y el programa. Sí, voy a mandar por mail. Igual hoy dijeron. Sí, nosotros ya empezamos a mandar a las personas que nos escribieron. Se nos complica si no tenemos los mails porque no nos pasó, la universidad no tiene una lista de mails actualizada, entonces se nos complica, y lo que hicimos es, Gianluca le pedía a sus compañeros que por favor los que tenían mail reenvíen. Por supuesto que no es muy eficiente esto, nosotros necesitamos optimizar esta comunicación. Por supuesto que ahora el que no se comunicó, no mandó, no lo vamos a tener en cuenta negativamente porque es la primera semana y nos estamos acomodando. Pero les pedimos por favor que manden los mails a los mails que le pasamos, y eventualmente vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Necesitamos que el material les llegue a todos, pero nos es muy difícil si no tenemos los correos, o que por ahí 40 personas nos pasen por ahí me pasaron recién varios correos. Es más fácil que nosotros dejemos los correos y ustedes nos vayan escribiendo, entonces ahí estamos armando un grupo. Pero debemos tener entre lo que nos pasaron hoy y la semana pasada de 15 mails, y son más de 40. Así que les pedimos por favor que nos escriban un mail, ahí ya lo registramos.
Reiteramos nuevamente los mails. Acá les estoy escribiendo. Y Está bien. ahí está Lucas, yo estaba escribiendo el tuyo también. A los dos. Por favor, chicos. Pero sí, nosotros ya pasamos la presentación de la primera clase, pasamos el programa, tenemos una parte digitalizada también de la bibliografía y tenemos, bueno, lo que sería el segundo PowerPoint, que generalmente lo subimos cuando terminamos la clase. Entonces vamos terminando una clase y subimos la presentación. Sí. Viene la otra Igual yo clase y ahora cuando subimos termine la clase la presentación. voy a dejar mi número, así me lo escriben y yo lo agrego al grupo de WhatsApp. Bueno, perfecto. Sí, y ahí vamos hablando y también vamos subiendo material. Profe, Si al por ahí es muy contrario, pesado, bueno, en se puede WhatsApp es tener más otro cómodo, medio. por ejemplo, para pasar PDF Bueno, pesado. chicos, yo No pido que hay cortemos límite acá de porque archivo, de peso de archivo como los correos. ahí ya... O sea, uno puede mandar por WhatsApp un archivo de 40 megas y no tiene drama. Que serían libros completos. Sí, las fotos también, sí. Lo que recomiendo también es que para la clase que viene, Bueno, ya una vez más o menos armado el grupo, vamos a por pasar. si alguien no entró todavía y no se sabe el número, que pase acá por el chat el link del grupo. Así los que están en la clase también se van entrando. Perfecto, buenísimo. Sí, lo que yo voy a pedir acá, Ajá, chicos, bueno, sí, yo acá voy a pasar mi número exacto. y lo que voy a Vamos a pedir hacer es que un como link y en todo me caso lo escriban con pasamos. nombre y apellido. ¿No? ¿Me escuchan? No escucho, Bien, igual acá lo no escribo. escucho. Escucho todo cortado. A ella escribí en el chat. Bueno, mi correo también lo tienen, mi teléfono también lo tienen. Bueno, chicos, yo les propongo que terminemos acá y armemos el grupo, entonces vamos a operativizarlo. A ver, vos puedes ya, Lucas, si tenés mejor internet que yo, pasar el link y ya armamos el link del grupo. ¿Puede ser? A ella me están escribiendo los chicos. Ajá. Ajá. Bueno, perfecto. Y ahí se va circularizando el grupo y ponemos el link la semana, como dicen, la semana que viene. O ahora, si ya llegás. Ahí te agregué. ¿Lo mandas Ahí vos, está. profe? Ah, ahí estamos con el grupo. Ok. Ujú. Estoy tratando de bajarlo porque, a ver, denme un segundito, voy a tratar de pasar el...
Denme un segundito. Voy a tratar de pasar el link del WhatsApp. Espera. Ah, claro, vos estás como administrador del grupo. No Ahí, sé ahí te si, pongo yo como no sé si puedo administrador, pasar yo el ahí link, ya está. Gianluca. Ahí te agregué. Ok, ahí Ahí está. yo mando también. Ahí voy a poder Ahí lo mandé, profe. enlace de invitación. Denme un segundo. Ahí en el chat lo subí. ¿Lo subiste en el grupo? En el... Ah, bien, bien, bien. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí ya tienen la info y nos van pidiendo. Somos unos dinosaurios, Gianluca. Los chicos ya se durmieron acá. Dino y saurio acá los profes. No, no es eso, es que les juro que hasta las 7 le estaba llamando a Ned que por favor le digo, los chicos se van a quedar sin clase si no me resuelven mi internet. Y no. Así que me tiré toda la clase de internet del teléfono y por ahí conectaba el wifi del vecino que generosamente, en pos de la educación, me pasó Ahí su clave. no te hizo caso. Ahí. Hasta la gatita me abandonó, ¿vieron? Está durmiendo. Bueno, chicos, les mandamos un saludo y gracias por la paciencia y disculpen, no es lo mismo esto que físicamente, pero bueno, les aseguro que le ponemos toda la buena voluntad, el trabajo Vamos, chicos. previo, Buen así fin que de- bueno, Cuídense. gracias. Gracias chicos igualmente, buen fin de y cuídense. Chau, chau.